sus hombros está el principado. Lo que nos está tratando de enseñar es que sobre sus hombros está la autoridad. Sobre sus hombros está todo el poder. Y cuando hablamos de principado, cuando hablamos de autoridad, seguramente nosotros relacionamos esto con gobierno. Pero cuando relacionamos la palabra gobierno con Jesús, lo que nosotros normalmente hacemos es tratar de pensar en el gobierno humano. En el gobierno humano que está lleno de falencias, que está llena de promesas sin cumplir. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, que el principado, la autoridad y el consejero admirable, cuando lo relacionamos con este mundo, no tenemos esperanza. No hay forma de que tengamos esperanza, porque hemos sido tantas veces defraudados, hemos sido tantas veces timados, si me permiten la palabra, de que ya no hay chance para creer lo que la palabra de Dios nos dice. Y es ahí donde yo quiero compartir con ustedes esto, que la palabra principado en el original no se trata sobre la burocracia que nosotros conocemos. Aquellas autoridades o gobiernos que se manejan de forma egoísta y que actúan inclusive de una forma no correcta. Ese gobierno, esas autoridades que no son imparciales al momento de juzgar o al momento de decidir. Pero ese gobierno celestial, esa autoridad divina que la palabra de Dios nos habla para con aquel que iba a venir, aquel que vino, no es el mismo que nosotros, o no es la misma autoridad que nosotros conocemos. No es la misma autoridad. Más bien se refiere a aquella acción de gobernar, a lo que nosotros llamamos estar a cargo, ocuparse de las cosas, pero ya no entre signos de exclamación. Es aquel que se ocupa de las cosas, es aquel que está encargado de gobernar, como dicen ustedes, guau, pero que no sucede. O gobierna para sí mismo, o gobierna de forma egoísta. Pero aquel Jesús que fue profetizado, aquel gobierno en que la autoridad iba a descansar sobre sus hombros, no es lo mismo que las autoridades o los gobiernos que nosotros conocemos o que han pasado durante siglos y milenios en este lugar. No es el mismo. Ese gobierno que lleva a Jesús sobre sus hombros hará la obra de buen pastor, hará la obra de un administrador, hará la obra de un rey y hará la obra de Dios. Y es ahí cuando nosotros podemos leer nuevamente, cuando entendemos la función de pastor, administrador, de rey y de Dios, que Él realmente está acá. Y si tal vez nuestra confianza no está en el que Él esté a cargo, es el tiempo de comprender que no tenemos que abandonar ante su administración. Tenemos que abandonarnos ante su reinado. Tenemos que abandonarnos ante su pastorado. Porque Él es Dios. Y porque ese Dios prometido es diferente a lo que nosotros conocemos. Nosotros, y dice la palabra de Dios en Isaías 9:6, leemos las diferentes características de aquel que iba a venir y aquel que vino. Pero cuando hablamos de características, hablamos de su carácter, hablamos de su forma de gobernar, y su forma de gobernar es la siguiente. Su carácter es el siguiente: admirable. Y cuando hablamos de que ese que iba a venir y que vino es admirable, nosotros tenemos que admirarlo. Y no tenemos que admirar, porque a veces admiramos más a humanos que al mismo Dios. Nos llenamos de admiración
ante Messi, ante Cristiano Ronaldo, ante los mejores tenistas, o de aquellas figuras públicas, aquellos que andan en la onda del TikTok, que saben cómo moverla, y nos llenamos de admiración de ellos y decir, ¿cómo me gustaría ser como fulano? ¿Cómo quisiera ser como tal? Pero hay una realidad, a quien nosotros tendríamos o tenemos que empezar a admirar es a ese que iba a venir y que vino. Es más, ni siquiera tendríamos que comparar las figuras humanas con aquella figura humana divina. Ni siquiera tiene que pasar por nuestra mente. No tenemos que ni siquiera empezar a hablar de ello. Aquel que admiramos, los tenemos que admirar de principio a fin. Tenemos que admirar su nacimiento, tenemos que admirar la tarea y el esfuerzo que dedicó, todos los años que estuvo en la tierra, la compasión que tuvo y que tiene y que va a tener, el amor, su sacrificio santo, su resurrección, que esa misma resurrección nos da esperanza, y su pronto regreso. Eso es lo que tenemos que admirar. Todo lo que le mencioné es digno de admirar. El apóstol Juan comienza a hablar en el libro de Juan y dice que hay muchas obras que no se escribieron que Jesús hizo, porque si se hubiesen escrito no hubiesen cabido los libros en el mundo. Y aquel que habla Juan es que nosotros tenemos que admirar. Pero no solo recordarlo en esta fecha, sino recordarlo todos los días de nuestra vida. Cuando nos levantamos, cuando transitamos el día, cuando nos estamos por acostar, a Él, al único, al inigualable, al lleno de nuestra admiración, en Él tenemos que pensar. Una característica más, dice consejero, y nos habla de la sabiduría divina que nos proporciona tanta confianza para ser guiados por Él. Porque aquel que es admirable es digno de toda confianza, porque sabe que Él no erra. Porque nosotros podemos fallar, porque nuestra administración pastoral o gubernamental puede fallar, pero Él no falla. Y el consejo que Él va a dar sobre tu vida es el consejo que tenés que seguir a ciegas. Porque todo lo que te dice Él, porque todo lo que te promete Él, porque todo lo que Él es perfecto. Y todo lo que ha planificado para tu vida es perfecto y seguirá siendo perfecto. Aunque pasemos por el valle de sombras de muerte. Él lo hace y Él nos guiará por sendas de justicia, con mucha paciencia, por amor a su nombre. Por eso tenemos que seguir su guía. Otra característica es Dios fuerte y nos muestra la deidad, la potencia, el poder de nuestro Dios. No como uno menor a Dios Padre, sino como uno igual, como parte de la Trinidad, ya no solo como un simple hombre, sino como Dios también. Aquel que vence el pecado, aquel que vence la muerte, y ese Dios fuerte en quien encontramos refugio cuando lo necesitamos, ese Dios fuerte en que encontramos salvación. Y hoy es el tiempo de salvación. Y aquel Dios que nos da vida eterna. También otra característica que Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice es que será Padre eterno. Su nombre será Padre eterno. Y este Padre eterno es el dador de la vida eterna, es el autor de la vida eterna. Y eso lo hace posible
en nosotros y para nosotros solamente por su promesa y por el cumplimiento de la promesa. Porque si la promesa no se hubiese cumplido, hoy nosotros no tendríamos el regocijo que tenemos de la vida eterna. La promesa de que por sus llagas íbamos a ser sanados, íbamos a ser curados, sigue vigente. Gracias a este Padre eterno es que nosotros tenemos eternidad. Y como dice el libro de Juan, somos sus ovejas y nadie nos va a arrebatar de su mano. Porque Él conoce nuestra voz y nosotros conocemos su voz. Él es nuestro Padre eterno. Por último, una característica más de aquel que iba a venir y que vino. Es príncipe de paz. Es aquel que restauró la paz entre Dios y entre todos los hombres. Es el que transforma tu corazón y el que transforma tu mente. Es el que va a restaurar la paz final. Y en aquel momento, cuando esa paz final sea restaurada, no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá injusticia, sino que experimentaremos paz eterna. Una paz que no tiene fin. Invito a los de la alabanza, por favor, y con esto finalizo. Finalizo de la misma forma en cómo inicié. Nuestras vidas tienen que estar rendidas a Él. Tu vida tiene que estar rendida a Él. Tenés que estar bajo su autoridad. Tenés que estar bajo su dominio. Tenés que estar bajo su principado. Porque no hay otro gobierno como el de Él y tampoco lo habrá jamás. Algunos siguen esperando el Mesías, pero el Mesías ya vino. Algunos están esperando el tiempo oportuno para la salvación, pero el tiempo de la salvación es hoy. No es mañana. El tiempo de tu paz eterna es hoy. Y en estas épocas festivas recordamos la promesa de Dios. La promesa de Dios, las promesas que Dios hace, se cumplen. Porque Él no es hombre para mentir. Y si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Asesórate de que sea Él quien te lo prometió. Y Él lo va a cumplir. Lo hará hoy, lo hará mañana, lo hará dentro de un mes, lo hará dentro de un año. Todo será en su tiempo. Pero este es el tiempo para que abras tu corazón. Este es el tiempo para que dejes de guiarte por tus pensamientos o por las temporadas de este mundo y comienzas a ser guiado por Él. A someterte bajo su dominio y su autoridad. Para que dejes de pensar en aquellos tiempos venideros si el posible gobierno futuro va a ser mejor que el actual o si vamos a volver a ser como aquellos gobiernos de antes. No interesa, hermano. Lo único que interesa es que te sometas a Él. Que Él dirija tus pasos. Que Él sea quien te aconseje. Que Él sea tu admiración completa. Que dejes de lado aquello que no es de Dios y que te involucres con el Dios de salvación. Pronto se viene el fin. Que te agarres sobrio. No estés esperando mañana, no esperes el año que viene, no esperes dentro de 10 años,
No esperes que tus hijos crezcan, no esperes tener un mejor sueldo, un mejor trabajo. No esperes eso. Hoy es el tiempo de salvación. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Principados